Muy buenas noches, mis amados hermanos. Que el Padre Eterno les continúe bendiciendo a todos. Shalom Alejem, a todos los que están allí conectados. Gracias le damos al Padre por esta nueva oportunidad que nos da de poder estar compartiendo su palabra. En esta noche vamos a estar compartiendo el capítulo número 7 de Esdras. Y pues va a ser un capítulo bastante interesante. Vamos a ver cómo el Padre Eterno le permite al pueblo seguir con todo el proceso, el objetivo que el Señor tenía trazado con su pueblo en esa época. Y vamos a estar mirando muchas cosas interesantes. Vamos a orar. Vamos a orar primeramente, a darle gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de seguir compartiendo la palabra a pesar de las circunstancias que está viviendo el mundo y que nos está perjudicando a todos. Pero que gracias al Señor podemos seguir compartiendo su palabra, podemos seguir siendo instruidos, siendo formados en su palabra, poder estudiar y poder poner por obra lo que ahí está escrito. Y gracias le damos al Señor por todo. Su palabra nos enseña que todo lo que nos sucede para bien. Y estamos aprovechando este espacio, esta tecnología, para poder llevar a sus casas el mensaje del Señor a través de su palabra. Y gracias al Padre por estos estudios que nos permite poder analizar, poder mirar, en los cuales hemos aprendido muchas cosas. Y le pedimos que por su misericordia nos permita seguir aprendiendo, seguir escudriñando su palabra, y que todo sea de ayuda y de beneficio para todos nosotros. Quiero ahí invitarte a orar, que oremos por este momento, por este espacio que tenemos, en donde vamos a dedicarnos a mirar la palabra de nuestro Adonai. Amado Padre, bendito Rey, Señor Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, de todo lo que existe. Padre, en esta noche te damos gracias. Te damos gracias por tu inmenso amor y misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu bondad. Gracias, Rey amado, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por ese privilegio, Rey, que nos das de poder acercarnos a ti confiadamente. Gracias por tu Hijo amado Yeshua, gracias por ese sacrificio en el madero por cada uno de nosotros. Gracias por habernos rescatado, por habernos redimido, por habernos dado esa maravillosa oportunidad de hoy y todos los días podernos presentar ante tu presencia y poder reconocer, Rey amado, la necesidad que tenemos de ti. Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos fortalezcas, que nos permitas cada día, Padre eterno, ver tu palabra y procurar obedecer, Señor, lo que ahí está escrito. Te pedimos, Señor, que nos guíes, que seas tú a través de tu Ruach HaKodesh, poder, Señor, ser redarguidos, que tu palabra, aquella palabra que tú nos permites estudiar, analizar, esa palabra pueda estar en nuestras mentes y en nuestros corazones para poder obedecerte, para poder ser fiel, para procurar, Señor, presentarnos delante de ti como esos obreros aprobados. Te pedimos, Rey amado, que nos guíes, que siempre estés allí, Rey amado, permitiendo que tu palabra esté en nuestras vidas, Señor, para poder hacer las cosas conforme a tu voluntad. Padre, oramos, Padre eterno, por nuestras familias. Gracias te damos, Señor, porque nos permites contar con ellos. Oramos especialmente por aquellos que no te conocen, Padre, para que en tu misericordia tú permitas, Señor, que en algún momento, que algún día, Señor, puedan ser iluminados con tu palabra, puedan ser tocados por tu Ruach HaKodesh, Señor,
y puedan, Señor, buscarte, puedan ver la necesidad que tienen de ti, Señor. Oramos por ellos, oramos, Padre, por la iglesia, por la quejilá, Señor, donde tú nos has colocado. Gracias, Señor, por nuestros hermanos, gracias por cada uno de ellos. Oramos por la vida de nuestro pastor, de esa persona, Padre eterno, que tú has colocado como esa guía, rellamado para cada uno de nosotros. Oramos por él, oramos por su familia, te pedimos que lo fortalezcas, tanto física como espiritualmente, que seas tú proveyéndole todo lo necesario, todo lo que necesite conforme a tu voluntad. Padre, oro también por cada uno de mis hermanos. Te pedimos, Señor, que a todos aquellos rellamados de esta familia, de este pueblo, Señor, todo aquel que pertenece a este pueblo, Señor, Padre eterno, sé tú guiándolo, Señor, conforme a tu palabra, que seas tú rellamado en estos momentos, Señor, de esta crisis a nivel mundial, Señor, por el virus, Señor, COVID-19. Sé tú rellamado, proveyendo, sustentando, guardando a tu pueblo, Señor. Padre, permitiendo que tu pueblo, Señor, sea prudente en medio de estas circunstancias. Padre, tu palabra dice que aún el necio ve el peligro, Señor, y se aparta. Permite que seamos prudentes en medio, Padre Celestial, de esta circunstancia que estamos viviendo. Creemos, Señor, que tú eres todopoderoso y que para ti no hay nada imposible. Creemos, Señor, que tú tienes el control absoluto de todo, pero tú demandas de nosotros una responsabilidad y sabemos, Rey amado, que debemos cuidarnos, debemos ser prudentes en medio de esta circunstancia. Padre, sé tú dirigiendo a tu pueblo, proveyendo a aquel que está necesitado, Señor. Padre, ayuda a cada uno de mis hermanos, aquellos que por esta circunstancia han perdido el empleo, por esta circunstancia, Señor, quizás están viviendo momentos de escasez. Señor, ten misericordia, provéele a tu pueblo, sustenta a tu pueblo, Padre, como solamente tú sabes hacerlo, porque estamos convencidos que tenemos un Señor proveedor, un Padre eterno que siempre está pendiente de su pueblo, Padre, y venimos ante ti, Señor, venimos ante ti porque sabemos, Rey amado, que tú tienes misericordia, que tú siempre estás cuidando y protegiendo a tu pueblo, Rey. Gracias porque tenemos esa convicción, gracias porque sabemos que dependemos de ti, gracias, Rey amado, porque sabemos que tú estás atento, Señor, a cada circunstancia, Señor, que pueda vivir tu pueblo. Y sé, Rey amado, que tú nos permites que clamemos a ti, Señor. Tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Padre, y sé que cada uno de mis hermanos, conforme a la circunstancia que está viviendo, Señor, cada uno te busca, cada uno se humilla ante tu presencia, cada uno, Señor, se rinde ante ti, Señor. Solamente te pido que inclines tu oído, Rey amado, a sus oraciones y puedas escucharlo. Padre, también clamo, Señor, a nivel general por esta circunstancia que está viviendo el mundo entero. Rey amado, ten misericordia. Permite, Señor, que este sea una oportunidad, Padre, para aquellos que no te conozcan, te puedan buscar y puedan conocerte. Ten misericordia, Señor, de los gobernantes, de los presidentes, Señor. Ten misericordia, Rey amado, de los médicos. Fortalécelos, Señor, guíalos, derrama sabiduría, entendimiento sobre sus vidas. Padre, sé tú teniendo misericordia de los que están en una clínica, Señor, contagiados por este virus, Señor. Padre, permite, Señor, que este sea un momento, Rey amado, en que ellos puedan, Señor, buscarte, donde ellos puedan aferrarse a ti, Señor, y clamar a ti, Señor, en medio de estas circunstancias, Señor. Y sé tú obrando, Rey amado, conforme a tu voluntad, Señor. Padre, gracias te damos por este momento. Gracias porque nos permite, Señor, dirigirnos a ti en oración, Padre, con un corazón sincero, con un corazón contrito y humillado, reconociendo nuestra necesidad de ti. Padre, te exaltamos, te bendecimos en esta noche, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Buenas noches, mis amados hermanos. Saludo a todos los que están llegando apenas, los que se están conectando.
en estos momentos. Sé que hay personas que han estado fieles ahí los miércoles, que se han estado escuchando todos estos estudios del libro de Esdras y que ya vienen con nosotros desde hace rato, cuando estuvimos estudiando los libros de las crónicas, y desde hace mucho tiempo han estado allí, antes de la pandemia, en la congregación, en la Quejilá, y que han seguido todo este estudio. Gracias le doy al Padre, porque sé que ha sido una serie muy maravillosa, en donde todos hemos aprendido muchas cosas. Entonces vamos a continuar con este estudio. La semana pasada estuvimos en ese capítulo número 6, donde el Padre Eterno ya permite que el pueblo pueda terminar el templo, ese templo tan anhelado, tan deseado. Por fin se construyó, gracias al Padre, que permitió que su pueblo pudiera tener no solamente ese respaldo legal, sino también ese respaldo económico. Y el pueblo glorificó a nuestro Señor, celebraron la Pascua, y eso fue maravilloso. Pero la historia continúa porque recuerden que ese fue un primer contingente que salió de Babilonia hacia Jerusalén, que no todo el pueblo había salido de Babilonia hacia Jerusalén, que había mucho pueblo todavía acá, y que precisamente este capítulo número 7 que vamos a estudiar en esta noche habla de esas otras personas, de esas otro grupo de personas, no todos, pero sí otro grupo de personas que se desplaza hacia Jerusalén con la ayuda de Esdras. Ya en este capítulo ya entra Esdras en acción, después de ya 6 capítulos. En este 7º capítulo ya aparece Esdras en esta película de este capítulo que estamos estudiando. Inicia en escena Esdras, y vamos a ver qué ocurre en este capítulo. Vamos a ver las primeras obras de Esdras con relación al pueblo del Señor y todo este desplazamiento de Babilonia hacia Jerusalén. Vamos a ver qué ocurrió. Vamos a estar a manera de introducción. Vamos a mirar, vamos a ver en este capítulo el respaldo del Padre Eterno a Esdras y al segundo grupo de judíos para llegar a Jerusalén. Por eso es que había denominado este capítulo Esdras y sus compañeros llegan a Jerusalén. Entonces vamos a estar mirando los primeros versos de este capítulo número 7, ya después de que el pueblo durante varios años estuvo en la construcción del templo. Y del capítulo número 6 al número 7 ya han pasado varios años, ya vamos a estar hablando de ese tema. Y vamos a leer primeramente los 5 primeros versos de este capítulo número 7. Vamos a leer, dice así: después de estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, subió Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadot, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merariot, hijo de Serarías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, sumo sacerdote. Bueno, en estos primeros versos vamos a ver una pequeña genealogía que Esdras nos coloca allí, en estos primeros 5 versos. Vamos a ver que esa genealogía termina en Aarón, o comienza en Aarón y va a tener hacia Esdras. Pero cuando nosotros miramos todas las genealogías,
o todas las épocas de Aarón a esta época que estamos estudiando de Esdras, vemos que aquí ha pasado muchísimo tiempo, muchísimos años, y que esta genealogía que nos presenta Esdras en estos primeros 5 versos se queda corta para con relación al tiempo. Entonces vamos a ver, aquí dice que en el primer verso que después de estas cosas, o sea, después de la construcción del templo, después todo lo que tuvo que vivir el pueblo del Señor para poderlo construir, después de haber en ese tiempo celebrado la Pascua, celebraron la fiesta de los Maxá, la fiesta de los panes sin levadura, después de estas cosas, dice que en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, en ese reinado, o sea, ya no estaba reinando Darío, sino que estaba reinando Artajerjes, rey de Persia. Dice que en ese tiempo subió Esdras, hijo de Serarías. Entonces, aquí hay una primera incógnita, porque resulta de que en el libro de Crónicas, en el primer libro de Crónicas, capítulo 6, vamos a ver otra genealogía en donde vamos a ver que Serarías no es directamente el padre de Esdras. Vamos a ver a quién se menciona en esta genealogía que mencionan, valga la redundancia, en el libro de Crónicas, primer libro de Crónicas. Vamos a ver, porque dice en el capítulo 6, versos 7, del 7 al 15, dice así: Merariot engendró a Amarías, y Amarías engendró a Ahitob. Ahitob engendró a Sadot, y Sadot engendró a Ahimás. Ahimás engendró a Azarías, y Azarías engendró a Johanán. Johanán engendró a Azarías. Este fue el que sirvió como sacerdote en la casa de Salomón, en la casa de Salomón que había edificado en Jerusalén. Azarías engendró a Amarías, y Amarías engendró a Ahitob. Ahitob engendró a Sadot, y Sadot engendró a Salum. Salum engendró a Hilcías, e Hilcías engendró a Azarías. Azarías engendró a Serarías. Mira que ya está Serarías, el que dice que había acá dice que hijo de Esdras, hijo de Serarías. Y Serarías engendró a Josadat, y Josadat fue al destierro cuando el Señor llevó en cautiverio a Judá y a Jerusalén por mano de Nabucodonosor. Entonces vemos que acá aparece Josadat, que engendró Serarías. Entonces también vemos que esta genealogía es mucho más extensa que la genealogía que nos presenta Esdras acá arriba. Acá arriba esta genealogía es un poco más pequeña, es más reducida, pero vamos a ver cuál era la intención de Esdras al hacer esto. Entonces, hablando primeramente del rey Artajerjes, se supone que según la cronología, yo no sé si ustedes se acuerdan la cronología de los reyes que reinaron en Persia en esta época, que yo les mostré alguna vez. Se supone que este rey sería Artajerjes I, ¿ya? Entonces la llegada de Esdras a Jerusalén más o menos se produjo en el año 458. Esto significa que desde que se construyó el templo, desde la inauguración del templo hasta la fecha, habían transcurrido aproximadamente 60 años. 60 años transcurrieron desde la construcción del templo, la inauguración del templo hasta esta fecha, ¿ya? De los sucesos aquí que se relatan. Ese es el tiempo transcurrido entre
ese evento y entre la terminación del templo y esta situación que estamos viendo acá. Aproximadamente fueron 60 años. Entonces, algunos estudiosos, en términos de cronología, dicen que es muy posible que Esdras haya también llegado a Jerusalén en el año 427, ya después de la misión de Nehemías. Entonces, eso quiere decir que cronológicamente hablando, la primera misión de Nehemías sería antes de nosotros leer capítulo de Esdras del 7 al 10. Entonces significa que primero tendríamos que leer Esdras hasta el capítulo 6. Después del capítulo 6 de Esdras, entonces leeríamos nosotros los capítulos del 7 al 10 de Esdras, ¿ya? Entonces, según algunos dicen que esa es la cronología de esa época, teniendo en cuenta quizás la confusión que se puede tener allí con relación a los tiempos. Esdras estaba en ese tiempo en la provincia de Babilonia y según pues él era encargado de los asuntos religiosos judíos, era sacerdote y él era pues una persona que había profundizado bastante en la ley del Señor, la ley de Moisés. Con relación a la genealogía que nosotros estuvimos mirando ahorita, esta genealogía el autor pues no pretende que sea completa porque el objetivo de él era que se relacionara con Aarón y Sadoc. Esto con el objetivo de quizás de poder legitimar su condición de sacerdote y también darle el derecho de poder introducir las reformas en la comunidad judía. Ya esto le daba como un tip en donde él podía confirmar que era sacerdote y que podía pues hacer todas estas cosas de instruir al pueblo, de enseñarle al pueblo acerca de la ley y todo lo demás que vamos a ver, todo lo que hizo Esdras en esta época. Ese hasta el verso 5. Vamos a leer ahora el verso 6. El verso 6 dice así: este Esdras, de que estamos hablando, Esdras, subió de Babilonia y era escriba, experto en la ley de Moisés, que el Señor, Dios de Israel, había dado, y el rey le concedió todo lo que pedía, porque la mano del Señor, su Dios, estaba sobre él. Entonces aquí hay algo interesante e importante, porque nos da a entender que Esdras no era cualquiera. Esdras no fue un aparecido, no fue alguien que se quiso levantar. Vemos que Esdras, el Señor le había dado un corazón inclinado hacia su ley, hacia la Torá, y era un experto, había estudiado bastante este tema, y era un experto de la ley, conocía la ley de Moisés, y pues digamos que era una persona apta para enseñar la palabra del Señor a todo ese pueblo que quizás por las circunstancias quizás no tenía claro muchas cosas o muchas ordenanzas que el Padre había entregado a su pueblo. Recuerden que había pasado mucho tiempo. Primeramente el pueblo estuvo durante muchos años en cautiverio. Luego recuerden que durante ese tiempo muchos judíos ya se habían acomodado en Babilonia, ya estaban, se habían olvidado de la construcción del templo. El Señor comienza a inquietar los corazones y comienza todo esto, lo de Ciro, lo de Zorobabel, pero transcurre mucho tiempo y durante todo ese tiempo la ley del Señor es muy posible que haya sido olvidada y no haya sido estudiada con detalle. Y por eso, y también teniendo en cuenta que con el transcurso del tiempo quizás muchas generaciones murieron,
Muchas personas pudieron haber muerto allá en Babilonia y comenzó a surgir una nueva generación. Y muchos de esa nueva generación quizás no conocían la palabra, quizás muchos niños que se estaban levantando, jóvenes, muchos no conocían la palabra del Señor. Entonces el Padre permite que una persona como Esdras, conocedora de su ley, se levante para utilizarlo de la manera como lo utilizó y como vamos a verlo. Entonces, aquí hay otra cosa que dice, porque la mano del Señor su Dios estaba sobre él. Que hay algo importante, interesante, y es que nosotros debemos reconocer que en medio de toda circunstancia, el Señor está siempre, su mano está sobre nuestras vidas operando, está allí, siempre obrando en nuestras vidas. Quizás a veces nos cuesta trabajo identificar esto, pero siempre el Señor está obrando en nuestras vidas, ¿ya? Y nada de lo que nos ocurra, nada, absolutamente nada, debe ser para vanagloria o para ningún aspecto en nuestra vida en donde nosotros podamos exaltarnos algo por el estilo, ¿ya? En nosotros no debe haber vanagloria por ningún aspecto en nuestras vidas, y mucho menos cuando se trata del estudio de la palabra del Señor. Mucho menos cuando eso. Miren que aquí dice que Esdras era escriba y era experto en la ley de Moisés. Pero dice que más abajo dice, porque la mano del Señor su Dios estaba sobre él. El Señor estaba allí. Esdras tenía un corazón inclinado, un corazón que el Padre le había dado, un corazón inclinado hacia la ley, para estudiarla, para poder enseñarla. Y aún más adelante vamos a ver que para poder también cumplirla, para poder modelarla para otros. Entonces vemos que el Padre levanta a una persona apta para ese oficio que el pueblo requería. El pueblo estaba necesitando una persona que se levantara instruido en la ley para poder educar al pueblo en esas leyes, en esas ordenanzas que el Padre en algún momento le había dado a Moisés y por ende al pueblo, a su pueblo. Entonces, él era experto en la ley, pero todo ese conocimiento y todo lo que sabía Esdras de la ley era por obra del Señor. Obviamente cuando el Señor nos toca, cuando el Señor nos convence, cuando el Señor viene y quita ese corazón de piedra y nos da ese corazón de carne inclinado a obedecer, a procurar obedecer sus leyes y sus decretos, ahora viene una obra en la que nosotros nos disponemos a estudiar, analizar, a poder escudriñar su palabra, pero todo eso se lo debemos al Señor, todo eso se lo debemos al Señor. Vemos lo que dice Proverbios capítulo 2, verso 6, dice así, porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces el Señor es el que da eso, y no debería haber en nosotros ninguna vanagloria, ninguna altivez. Quizás el Padre Eterno a muchos les ha dado la oportunidad de estudiar, de quizás tener títulos y tener muchos cartones certificados de estudios de la palabra, de estudios bíblicos, pero si el Señor no está en medio de eso, eso no es nada, absolutamente nada. Y nosotros siempre tenemos que tener claro que gracias al Padre Eterno es que nosotros podemos buscar sus escrituras, poderlas estudiar, poderlas analizar, poder sacar conclusiones, poder obedecerlas. Es gracias a Él. Los méritos son de Él y siempre van a ser de Él. O sea, nosotros podemos ser diligentes en estudiar y poder hacer muchos estudios,
pero la gloria siempre va a ser para el Señor, porque todo lo que hacemos y de estudiar, de poder escudriñar su palabra, es para su obra, no es ni siquiera para nosotros. Y toco este tema porque lamentablemente a veces se levanta mucho pueblo manifestando altivez, manifestando vanagloria por el conocimiento, porque conocen esto, porque conocen aquello, tanto así de que llegan a lanzar expresiones como si tuvieran la verdad absoluta, como lo que yo creo y lo que yo analicé en esta palabra, aquí esto es lo último y esta es la pura verdad y esto es así, punto. Entonces, tenemos que guardar nuestro corazón, tenemos que pedirle al Padre Eterno que nos ayude en medio de este proceso, porque la palabra del Señor dice que a Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él se aprovecha de todas estas circunstancias para avergonzarnos. Y conocemos varias historias bíblicas donde personas en algún momento se vanagloriaron o tuvieron un corazón altivo, y el mismo Señor se encargó de humillarlos, y de humillarlos de una manera tremenda. Por eso tenemos que tener cuidado. Nosotros podemos estudiar mucho la palabra de Dios, podemos conocer mucho de la palabra de Dios, pero debemos mantener un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón rendido ante su presencia. Ese corazón, vamos a ver el ejemplo de Esdras, que a pesar de que aquí dice que era experto, y estuve buscando en otras versiones, y quizás hay otras palabras que no cambian el sentido, dan a entender lo mismo. Era experto en la ley de Moisés, en la ley del Señor. Pero eso no llevó a Esdras en ningún momento a sentirse que mira todo lo que yo he estudiado, es que yo sé, que mira todos los años de experiencia que yo tengo. No. Esdras era muy humilde, y muchas personas que el Señor utilizó, por lo menos Moisés ha sido el único ser humano, que ha podido estar tan cerca de Dios, que dice la palabra que el Padre permitió verle su espalda. Y dice la palabra, enseña la palabra, que no había un ser tan manso como Moisés. Entonces vemos que la palabra del Señor es muy bonita. ¿Sabe por qué? Porque todo lo encierra y lo conduce hacia Él, no hacia nosotros. Siempre al Señor sea la gloria por eso, porque nosotros no tenemos ningún mérito, los méritos son absolutamente de Él. Vamos a ver lo que dice también Corintios capítulo 1, verso del 5 al 7, dice así la palabra del Señor. ¿Qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Es el Señor, es nuestro Adonai quien ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino nuestro Señor, nuestro Adonai, que da el crecimiento. El Señor es el que da el crecimiento en medio de todo. Nosotros nos podemos preparar, nos podemos instruir, podemos durar horas preparando enseñanza, días preparando enseñanza. Pero mi amado hermano, mis amados hermanos, la gloria es para el Señor. La gloria es para el Señor. Él es el que nos da el entendimiento. Él es quien nos permite comprender, analizar, hacer comparaciones, hacer todo lo que tiene que ver con el estudio de su palabra. Absolutamente todo. Y gracias a Él podemos mirar todas estas cosas, podemos hacer estas conexiones. El Padre es maravilloso, el Padre Eterno es maravilloso por permitirnos
ver y esto. Por eso es que también, y no quiero alargar este punto, pero es importante que entendamos que cuando existen personas que no han entendido quizás algo que ya tú sí entendiste, tú no te debes molestar por ellos. Ni te debes molestar con ellos, ni debes de sentir que tú tienes ya lo último o la verdad absoluta. Por el contrario, si tú entendiste algo que es conforme a la escritura, que es conforme a la palabra, y el hermano todavía no lo ha entendido, mi amado hermano, lo que debes hacer es orar por él. Ora por tu hermano, para que el Padre en algún momento le conceda entender lo que ya tú entendiste. Pero el problema es que a veces las enseñanzas se convierten en enseñanzas acusadoras contra aquellos que no creen lo que yo creo. No, mi hermano, o sea, ten presente que si de pronto ya tú entendiste algo, el Padre Eterno ha tenido misericordia de ti y te permitió entender aquello. Hay otros que todavía tienen que vivir su proceso con el Señor. Y recuerda que los tiempos del Señor no son nuestros tiempos, ni nuestros caminos sus caminos. O sea, ya el Señor va obrando y operando con cada persona conforme a su voluntad y conforme a su tiempo. Así que mi amado hermano, en estas circunstancias lo que debemos hacer es orar. Orar y no estar señalando, ni estar con comentarios haciéndonos ver como que más que otras personas porque ya entendimos X o Y tema. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestras acciones, con nuestros comentarios, con nuestras actitudes. Recuerden que nuestro corazón es engañoso. Y ese corazón debe ir rendido ante la presencia de nuestro Abacadosh todos los días a morir. A morir. Todos los días debemos de morir. Todos los días. Entonces, vamos a leer ahora el verso del verso 7 al verso 10. Dice la palabra del Señor así. También algunos de los hijos de Israel, ya Esdras estaba allí, pero también algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, subieron a Jerusalén en el año 7 del rey Artajerjes. Miren que aquí está nombrando en el año 7, habían pasado 7 años del reinado del rey Artajerjes. Y dice el verso 8, y él llegó a Jerusalén en el 5º mes, era el año 7 del rey, porque el primer día del mes primero comenzó a subir de Babilonia al primer día del mes quinto, a subir a Babilonia, y el primer día del mes quinto llegó a Jerusalén, pues la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Entonces vemos que aquí en primera instancia, cuando dice primer mes, es entre marzo y abril de nuestro calendario, y cuando se refiere al 5º mes es julio, de entre julio y agosto. Esas son más o menos esas son las épocas conforme a nuestro calendario. Entonces el viaje desde Babilonia hasta Jerusalén, conforme a lo que vemos aquí escrito, duró aproximadamente unos 4 meses. Estuve consultando y pude encontrar que la distancia entre ambas ciudades era aproximadamente de 1500 kilómetros. Entonces, para evitar el paso por el desierto, esto fue algo que estuve consultando, la caravana se dirigía primero hacia el norte a través de Siria.
ya para no cruzar por el desierto. Vemos aquí algo interesante. Aquí dice que también algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo subieron a Jerusalén en el año séptimo del rey Artajerjes. O sea, Esdras no fue solo, Esdras fue con el segundo contingente de aquellas personas del pueblo que el Señor fue tocando los corazones. Recuerden que en el primer viaje con Zorobabel no se fueron todos, fueron aquellos que el Padre había tocado su corazón, aquellos que habían sido inquietados por el Padre de ir a Jerusalén. Recuerden que no fueron todos y que es muy posible que el motivo por el cual no hayan ido todos es porque, como les decía en algún momento, gran parte de los judíos ya se habían acomodado en Babilonia, ya estaban tranquilos, en cierto sentido relajados allí, ya habían hecho una vida, y de pronto de un momento a otro decir no me voy, y el lugar a donde iban pues era un lugar desierto, un lugar donde iban a encontrar ruinas, un lugar donde en cierta manera iban a pasar trabajo. Entonces muchos no quisieron desplazarse hacia Jerusalén. Solamente fue un pequeño contingente con Zorobabel y muchos habían quedado. Entonces muchos de aquellos que quedaron fueron comenzando a ser convencidos por el Señor y se fueron con Esdras. ¿Ya? Dice que él llegó a Jerusalén en el quinto mes, era el año séptimo del rey, porque el primer día del mes primero comenzó a subir de Babilonia. Y el primer día del mes quinto llegó a Jerusalén, pues la mano bondadosa de su Señor, de su Dios, estaba sobre él. Pero aquí hay algo importante, dice, ya que Esdras había dedicado su corazón, el corazón que el Padre le había dado, a estudiar la ley del Señor. Pero miren lo que dice aquí, y a practicarla, y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Ahora, esto me hace recordar por un momento al libro de Deuteronomio. Recuerdan que desde que salió el pueblo de Israel de Egipto a la fecha de Deuteronomio había pasado mucho tiempo. Ya Moisés estaba ya en edad avanzada. Mucha generación que salió de Egipto había muerto en el desierto, y toda esa generación del libro de Deuteronomio, la gran parte era una generación nueva, y Moisés se dedicó a repetirles la ley, a hablarles acerca de la ley, a leerles la ley nuevamente, ¿ya? Y eso me hace recordar a esto por todo el tiempo que el pueblo del Señor había pasado en cautiverio, y que había pasado algo muy parecido, y que el pueblo necesitaba nuevamente escuchar, nuevamente analizar, nuevamente ser enseñados, instruidos, formados en esos estatutos y ordenanzas que el Señor le había dado a su pueblo. Y ahí estaba precisamente un hombre que el Padre Eterno había levantado, este hombre Esdras, que no solamente conocía a cabalidad la ley del Señor, sino que también dice que la practicaba. Dice que la practicaba. Y para practicarla. Y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. O sea, ya el pueblo, el Padre le había colocado un hombre apto para poder recordarles muchas de esas ordenanzas, los estatutos, no muchos, todos sus estatutos. Yo no sé si se acuerdan, aquellos que han seguido todo este estudio, recuerdan la introducción del libro de Esdras, cuando hablamos de Esdras, y estuvimos diciendo que probablemente Esdras fue aquel que pudo hacer el canon, por decirlo así, o hacer la reconstrucción de esos primeros 5 libros de la ley. O
sea, conforme a esa capacidad que el Padre Eterno le había dado de ser ese experto en la ley, se dice, en medio de muchas consultas, que fue Esdras junto con sus compañeros que pudieron armar ese primer bloque, eso que nosotros conocemos como Torá, o como algunos mal conocen como Pentateuco. Entonces, son esos primeros 5 libros de la Biblia que tú y yo tenemos. Son esos primeros 5 libros y muchos dicen que fue Esdras quien termina construyendo ese primer paquete. Entonces, un dato allí para que lo tengan presente. Ahora, los versos que vienen a continuación, vamos a ver el decreto del rey. Ya pudimos ver estos primeros versos, pero ahora viene el decreto del rey Artajerjes, que también viene en pos de ayudar a ese segundo contingente, a ese segundo remanente que el Padre quiere trasladar hacia Jerusalén. Entonces vamos a ver qué dicen los siguientes versos. Dice así, versos 11 y 12. Esta es la copia del decreto que el rey Artajerjes dio al sacerdote Esdras. Mira, aquí ya es nombrado sacerdote Esdras. El escriba, instruido en las palabras de los mandamientos del Señor y sus estatutos para Israel. Artajerjes, rey de reyes, al sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, paz perfecta y ahora. Esto es lo que dice conforme a la versión, la Biblia de las Américas. Vemos primeramente que Esdras es llamado sacerdote y escriba, como también en algún momento fue llamado en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 8, verso 9 dice: entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para el Señor vuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Ahí está una evidencia de todo lo que hicieron Esdras y Nehemías al leerles la ley y cómo reaccionaba el pueblo conforme a lo que estaban viviendo en ese momento. Pero vemos que aquí a Esdras es nombrado como el sacerdote y escribas, de la misma manera que el rey Artajerjes lo menciona, sacerdote y escriba, instruido nuevamente. Mira que este verso 11 nuevamente resalta lo que era Esdras, instruido en las palabras de los mandamientos del Señor y de sus estatutos para Israel. Vemos que Esdras era la persona apta que el Padre había preparado para levantar al pueblo. Ya el templo se había construido, ya esa primera misión se había cumplido, el Padre Eterno le había dado ese aval tanto legal como económico para que el pueblo construyera el templo. Pero ahora el templo estaba construido, pero faltaba que el pueblo tuviera tuviera esa identidad con ese templo, porque ese templo no iba a ser construido simplemente para tenerlo allí de lujo. En ese templo se iban a cumplir muchas de las ordenanzas que el Padre Eterno le había entregado a su pueblo, y el pueblo tenía que estar relacionado con esas instrucciones, con esos mandamientos. Por lo tanto, el pueblo, esas nuevas generaciones, tenían que ser instruidas en la palabra del Señor. ¿Y quién más que una persona como Esdras, con ese corazón tan aferrado a la palabra del Señor? Vemos otro punto aquí, cuando dice en el verso 12, cuando dice Artajerjes, rey de reyes. Normalmente cuando tú y yo escuchamos el rey de reyes, sabemos a quién se refiere, a nuestro Yeshua.
Pero vemos que hay evidencias que algunos reyes persas en sus escritos se autonombraban así, rey de reyes. Entonces vamos a ver, Artajerjes se hacía llamar rey de reyes, como hacían también los soberanos asirios y neobabilónicos por su dominio sobre un vastísimo imperio. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando estuvimos hablando de Nabucodonosor, y creo que estuvimos hablando también de otro rey, Persia, no sé si fue de Ciro también, no recuerdo, pero había una particularidad, y es que este imperio era tan fuerte, que no había otro imperio en ese tiempo que pudiera hacerle batalla o poder confrontarlos. No había. El imperio persa estaba por encima de cualquier otra nación. Entonces no solamente estaban allí gobernando la zona de Media y de Persia, sino que estaban por encima de cualquier otra nación, ¿ya? Y por eso se hacían llamar rey de reyes, porque estaban por encima de muchas otras naciones. O sea, nadie los podía combatir en ese momento, nadie los podía destruir. Entonces se hacían llamar así, rey de reyes. Y en Ezequiel, capítulo 26, verso 7, dice: porque así dice el Señor Dios, he aquí traeré por el norte sobre Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos, carros, jinetes y un gran ejército. Entonces, rey de reyes era refiriéndose precisamente a eso que les comentaba. Este imperio estaba por encima de otras naciones, y cualquier otro rey estaba por debajo de ellos. Por eso era rey de reyes. ¿Ya? Y en Daniel, capítulo 2, verso 37, dice: tú, oh rey, eres rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. También en Daniel hacen referencia a esto, rey de reyes, pero ya sabemos por qué. Seguimos con los versos 13 y 14. 13 y 14 dicen así: yo he proclamado un decreto de que cualquiera, sigue hablando el rey Artajerjes, además de todo lo que ya dijo, dice: yo he proclamado un decreto de que cualquiera del pueblo de Israel, de sus sacerdotes y de los levitas y mi reino, que esté dispuesto a ir a Jerusalén, puede ir contigo, por cuanto eres enviado por el rey y sus 7 consejeros para investigar acerca de Judá y de Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Entonces vemos que aquí el rey, me imagino que guiado por el Señor, por nuestro Adonai, le da libertad a todo el pueblo. Dice a cualquiera, aquí donde dice de que cualquiera del pueblo de Israel. O sea, el decreto está direccionado a cualquiera que pertenezca al pueblo de Israel, de sus sacerdotes y de levitas, en mi reino. Todo el que esté ahí, que haga parte del pueblo de Israel, obviamente que esté dispuesto a ir. Que esté dispuesto a ir a Jerusalén, puede ir contigo. En otras palabras, esto me hace recordar en el primer capítulo, cuando el Señor dice: a quien el Señor haya inquietado en su corazón, a quien Dios, el Padre eterno, haya tocado. Ya, las mismas palabras que el Padre eterno da a entender al primer contingente, se las da a este segundo contingente. A quien esté dispuesto a ir, a quien quiera ir, a quien en su corazón sienta ir, a quien en otras palabras haya sido tocado por el Señor y quiera ir a Jerusalén contigo, Esdras. Así de sencillo. Dice: por cuanto eres enviado por el rey y sus 7 consejeros. Aquí aparecen 7 consejeros, el rey no estaba solo.
El rey tenía 7 consejeros que los enviaron para investigar, enviaron a Esdras y a todo el que quería ir para investigar acerca de Judá. Ahora, en este tiempo, con relación a los tiempos de Zorobabel, vemos que ya habían pasado muchos años. Aproximadamente 80 años. Después de unos 80 años del primer grupo, Esdras guió a un segundo grupo de cautivos de regreso a Judá y a Jerusalén. Habían pasado muchos años. 80 años habían pasado desde que salió ese primer contingente hasta la época de Esdras. Entonces, disponía el monarca de un consejo de 7 consejeros. 7 consejeros. Vamos a ver una evidencia con respecto a esto en Esther, de que los reyes de Persia tenían no sé si por costumbre o por ley, que tenían que tener 7 consejeros. Y en Esther aparece una evidencia con respecto a este tema. Esther capítulo 1, verso 14 dice: y estaban junto a él Carsena 1, Setar 2, Atmata 3, Tarsis 4, Meres 5, Marsena 6 y Memucán 7. Los 7 príncipes de Persia y Media que tenían entrada a la presencia del rey y que ocupaban los primeros puestos en el reino. Entonces, esos eran los 7 consejeros que tenía o que debía tener cada rey de Persia. Estaba el rey de acuerdo a lo que había estipulado el rey Ciro, a lo que había seguido el rey Darío, y vemos que también sus 7 consejeros estaban de acuerdo a que esa misión del pueblo de Israel, el pueblo del Señor, se tenía que dar y tenía que cumplirse todo aquello que se había estipulado en ese primer decreto. Entonces vemos que ellos siguieron una ruta cuando se fueron de Babilonia hacia Jerusalén. No hay ningún texto bíblico donde el rey haya decretado que ellos fueran escoltados por algún grupo militar. No lo dice en ningún momento. Digamos que se fueron y quizás ese segundo contingente fue quizás de una manera más peligrosa que el primero, pero el pueblo oró y bajo el liderazgo piadoso de Esdras estuvo ahí la protección divina. El Señor estuvo con ellos. Después de varios meses llegaron sanos y salvos a Jerusalén. Ya estuvimos conversando de que fueron aproximadamente 4 meses que duraron en ese viaje. Ustedes se podrán imaginar ese viaje, viajar durante 4 meses. Eso no es para todo el mundo. Eso no es para... A veces son 2 horas de aquí a Barranquilla en bus, o 4 horas de aquí a Santa Marta en bus, y uno llega que, ay, bendito Señor, uno que se quiere bajar de ese autobús. Ahora imagínense este pueblo que durante 4 meses tuvo que trasladarse de Babilonia hasta Jerusalén, 1500 kilómetros aproximadamente. Fue algo bastante complicado. Vemos que con relación a ellos, yo creo que para nosotros procurar obedecer al Señor no es tan complicado. No es tan complicado con relación a lo que ellos tenían que hacer. Desplazarse de un lugar a otro durante 4 meses. Obviamente, me imagino que haciendo algunas estaciones, cuando caía la noche, acampaban, al día siguiente volvían y comenzaban y continuaban con esa travesía. Los días de reposo quizás se quedaban estacionados en un lugar guardando el día de reposo, y así sucesivamente.
Y así pasaron 4 meses. Entonces no era una situación tan sencilla para el pueblo, pero vemos que por la voluntad del Padre, por su gracia y misericordia, el pueblo pudo cumplir con esto. El primer contingente llegó, pasaron todo lo que pasaron, pero llegaron. Y este segundo, pasaron 4 meses, pero llegaron. Y cumplieron con lo que el Padre había estipulado a través de ese decreto del rey Artajerjes. Leemos ahora el verso 15 hasta el 17, dice así: y para llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros han ofrendado voluntariamente al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que halles en toda provincia de Babilonia, con la ofrenda voluntaria que el pueblo y los sacerdotes hayan ofrecido voluntariamente para la casa de su Dios que está en Jerusalén. Con este dinero, pues, comprarás diligentemente novillos, carneros y corderos, con sus ofrendas de cereal y sus libaciones correspondientes, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios que está en Jerusalén. Aquí parece como si este rey Artajerjes conociera algunos detalles de la ley del Señor, algunos detalles. Y pues me imagino que estando Esdras tan cerca del rey, en algún momento le tuvo que haber hablado de esa ley, le tuvo que haber dado a conocer esos estatutos y esas ordenanzas, porque vemos que aquí el rey en esta carta, o en este decreto, perdón, es muy específico con ofrendas y las libaciones, dice, y sus libaciones correspondientes. O sea, el rey conocía con detalle ese libro que cargaba Esdras, ese libro que tenía Esdras, entonces las conocía. Entonces aquí vemos un detalle también en estos versos, y es que este pasaje demuestra que nuestro Padre eterno, cuando está en medio de todo el pueblo y hasta los que no son del pueblo, se manifiestan con generosidad para su obra. Vemos que aquí ofrendaron el rey, sus consejeros, el pueblo, los sacerdotes y todo lo que se encontró en toda la provincia de Babilonia, que fue estipulada para la casa del Señor. De pronto, cuando hablo de los sacerdotes, hago ahí como que lo resalto, porque aquellos que enseñamos la palabra, todos aquellos que estamos allí, que compartimos, que instruimos a otros, que hablamos de estos temas, de ser generoso, de ofrendar, de dar, de poder cumplir con los misbot que tienen que ver con este tema, somos los primeros que tenemos que cumplir esto. Si lo estamos enseñando es porque lo estamos cumpliendo. Entonces debemos aprender algo de este pasaje, y es que no solamente lo que leímos ahorita, Esdras no solamente enseñaba, sino que ponía por obra aquello que él ya sabía, aquello que él enseñaba. Entonces es muy importante esto, porque como les decía aquí, una de las maneras en la que se manifiesta el pueblo del Señor cuando el Padre está obrando en medio de todo, es que el pueblo se manifiesta con generosidad. Cuando el Padre está operando en su pueblo, cuando el Padre está haciendo su obra maravillosa en medio de su pueblo, el pueblo se manifiesta en agradecimiento a través de la generosidad. A través de la generosidad. Y eso es maravilloso. Eso lo podemos ver nosotros una y otra vez en la palabra del Señor, de la forma como el pueblo en muchas ocasiones y en diferentes épocas, el pueblo agradecido con el Señor se manifiesta
con generosidad. Y si eso tiene que ver en una convocación para la obra del templo, para la obra del Señor, mucho más, mucho más. Entonces, qué bueno es el Señor, porque esa manifestación en nuestras vidas, de su palabra, de su rúa, siempre una de las formas que más se manifiesta es a través de esa generosidad. Seguimos. Artajerjes contribuye de manera generosa con la casa del Señor, que tiene su morada en Jerusalén, y pues además da la facultad para que se hagan colectas en Babilonia y se acepten las ofrendas voluntarias. Mira que el Señor, cuando al momento de hacer su obra, aunque aquí se manifiesta cierto temor para con el Señor de parte de este rey Artajerjes, pero el Señor hace como quiere y también inquieta a los que no son de su pueblo para hacer su voluntad. Entonces, vamos a leer ahora del verso 8 al 26, dice así: y lo que a ti y a tus hermanos os parezca bien. O sea, ya ellos tienen ese respaldo económico, y en su decreto el rey Artajerjes es muy detallista y sigue diciendo: y lo que a ti y a tus hermanos os parezca bien hacer con la plata y el oro que quede, hacerlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. También los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, entrégalos todos delante del Dios de Jerusalén. Y los demás que se necesite, y lo demás que se necesite para la casa de tu Dios, para lo cual tengas ocasión de proveer, provéelo del tesoro real. Mira que aquí el rey está poniendo en manos de obras hasta el tesoro real. Dice: yo, el rey Artajerjes, proclamo un decreto a todos los tesoreros que están en las provincias más allá del río, y todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, sea hecho puntualmente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino, 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo cuanto ordene el Dios del cielo. Mira aquí: todo cuanto ordene el Dios del cielo, sea hecho con esmero para la casa del Dios del cielo. No sea que venga la ira contra el reino del rey y sus hijos. También os hacemos saber que no se permite cobrar tributo, impuesto o peaje a ninguno de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes o ministros de esta casa de Dios. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría de tu Dios que posees, nombra magistrados y jueces para juzgar a todo el pueblo que está en la provincia más allá del río, y a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y a cualquiera que la ignore, le enseñarás. Mira que aquí el rey Artajerjes está reconociendo que no iba a ser una tarea sencilla. Esdras iba a necesitar mucha ayuda para juzgar al pueblo, entonces tenía que nombrar magistrados y jueces. Entonces, y todo aquel que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey, que la justicia le aplique severamente, sea para muerte o destierro o confiscación de bienes o encarcelamiento. O sea, el rey estaba siendo muy específico, muy estricto y muy severo con las órdenes que tenían que ver con este decreto. Entonces, vemos que así como Darío le estaba dando todo el respaldo económico a Zorobabel para la construcción del templo, de la misma manera Artajerjes le estaba dando todo el respaldo económico para Esdras, para el pueblo, para el traslado del pueblo de Babilonia hacia Jerusalén, pero también todo ese respaldo económico era para que el pueblo tuviera lo suficiente
para poder adorar al Señor, para poder entregar ofrendas, para poder hacer sus libaciones, para que se pudieran cumplir todos los mandatos estipulados por el Señor en su ley. Entonces vemos que aquí el rey Artajerjes, vuelvo y repito, conocía la ley, y porque fue tan específico con muchas cosas que en la ley se habían estipulado por el Señor. Y ya para terminar, hay unas palabras de agradecimiento de parte de Esdras para con el Señor y con todo lo que estaba ocurriendo. Dice: bendito sea el Señor, Dios de nuestros padres, que ha puesto esto en el corazón del rey. Así de cierta manera también le está agradeciendo al rey, para embellecer la casa del Señor que está en Jerusalén, y que me has tendido misericordia delante del rey y de sus consejeros, y delante de todos los príncipes poderosos del rey. Así fui fortalecido según estaba la mano del Señor mi Dios sobre mí, y reuní a los jefes de Israel para que subieran conmigo. Y aquí Esdras tenía todo el respaldo del Señor, tenía la sabiduría de parte del Señor, conocía la ley a plenitud, y a partir de aquí era manos a la obra, a instruir al pueblo, a darles a conocer la ley, y a poder comenzar por cumplir aquellos mandatos, aquellas ordenanzas que estaban estipulados en esa ley del Señor. Entonces vemos lo maravilloso que es el Padre, como el Padre Eterno tuvo en cuenta la necesidad que tenía el pueblo de que se le repitiera la ley, que se le volviera a leer, que se le volviera a instruir, que se le volviera a formar. Por eso cuán importante, y con esto ya termino, cuán importante es que tú y yo, o sea, mira cómo el Señor se preocupa porque su pueblo pueda recordar su ley, pueda recordar sus estatutos, que los tenga presentes. Entonces es algo que tú y yo debe ser algo importante para nosotros. Para el Señor es importante que su pueblo tenga presente su ley. Entonces para ti y para mí debe ser importante siempre estudiar la palabra del Señor. Debe ser importante sacar ese tiempo de lectura, de análisis, el tiempo devocional todos los días para con su palabra, para con sus instrucciones. Deben de estar presentes en nuestras vidas. Y todo aquello que nosotros hagamos, que esté estipulado en su palabra, que nos ayude a mantener presente su ley, todo aquello que está conforme a lo que está escrito, que nos ayude a tener presente su palabra, gloria al Padre eterno. Y como siempre lo he dicho y lo recalco una vez más, después que esté conforme a lo que está escrito, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Está escrito, está escrito. Hay que hacerlo. Entonces, todo lo que nos sirva a nosotros para poder tener presente las instrucciones de nuestro Abba Kadosh, las instrucciones de nuestro Padre Eterno, gloria al Padre. Gloria al Padre por todo eso. Entonces, le doy gracias al Señor por todo lo que hemos podido analizar en esta noche. Vamos a orar, a darle gracias al Señor, porque fue un capítulo bastante interesante. El Señor como inicia esa obra que el Padre hace a través de Esdras, y vemos como el Señor en su misericordia comienza esa formación en su pueblo, para que su pueblo tenga presente su ley, tenga presente su Torah. Vamos a orar. Amado Padre, bendito Rey, Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, bendito eres, te exaltamos, te bendecimos en esta noche.
Tú eres bueno y grande en misericordia. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias por todo lo aprendido. Gracias, Padre, porque una vez más nos permites recordar cuán importante es tu palabra y cuán importante es para nosotros tenerla presente siempre. No abandonarla, no tener tu escritura como un libro más en nuestras casas, que recurrimos a él cada vez que estamos metidos en problemas, sino que debe ser un libro especial para nosotros, un libro diario devocional, un libro en el que debemos sumergirnos para poder meditar en tus instrucciones y para poder procurar cumplir lo que allí está escrito. Padre, gracias. Gracias porque gracias por todos aquellos hermanos a los cuales tú les has dado un corazón entendido para con tu ley, para con tus instrucciones. Gracias por ese corazón inclinado a procurar obedecer tus mandamientos. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Padre, gracias. Porque debido a ti, debido al sacrificio de tu Hijo amado en el madero por cada uno de nosotros, es que estamos nosotros aquí presentes, estudiando tu palabra, analizándola, mirando, Señor, aquello que debo guardar, aquello que debo poner por obra. Padre, gracias, gracias, Señor, porque nos das este privilegio de poder conocer esto, de poder entenderla. Gracias, Señor. Gracias, Rey amado. Ayúdanos cada día a poder disfrutar esto, a poder gozarnos en medio de esto, Rey. Tú eres bueno, Señor, y grande en misericordia. Te bendecimos, Rey amado, y te exaltamos en esta noche, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Mis amados hermanos, esto fue todo por esta noche. Saludos a todos los que lograron conectarse, a todos los que estuvieron allí escuchando este mensaje, esta enseñanza, este estudio de este capítulo de Esdras. La próxima semana estaremos estudiando el capítulo número 8, no se lo pierdan, para que poder mantener la secuencia de toda esta historia maravillosa que el Padre nos está permitiendo estudiar. Saludos a todos, Shalom Alejem, los extraño mucho, se les quiere mucho en nuestro Mashiach, en nuestro Yeshua. Shalom Alejem, y Dios permita que nos podamos ver pronto. Bendiciones.